Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo video de Tip Histórico. En el día de hoy vamos a estar hablando de una de las épocas más emblemáticas de la historia argentina del siglo XIX. Y me refiero nada más ni nada menos que a la época de Juan Manuel de Rosas, o también conocido como el rosismo. Sabemos que Juan Manuel de Rosas era un integrante del Partido Federal en una época de guerras intestinas argentinas. ¿Y a qué me refiero con guerras intestinas argentinas? Bueno, me refiero a que luego de la Revolución de Mayo, llevada a cabo en 1810, hubo un montón de intentos y proyectos para reorganizar el territorio nacional argentino. Sin embargo, ninguno de estos proyectos dio buenos frutos. Es así, por ejemplo, que hubo muchas instituciones políticas criollas desde 1810 hasta 1820. La primera junta, famosa por tener a Cornelio Saavedra y a Mariano Moreno como dos tendencias antagónicas, luego el primer triunvirato, el segundo, la Asamblea del año 13, recordada por abolir la libertad de vientres, es decir, implementar que los hijos e hijas de esclavos nacieran libres y no con la misma carga de esclavitud que tenían sus padres. También siguió el directorio, que era una especie de poder ejecutivo que trataba de reorganizar y tener un gobierno central para las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y finalmente, después de un fallido intento de reunificación del país, con la batalla de Cepeda en 1820, va a comenzar la anarquía del año 20, que es justamente la palabra anarquía, proviene del latín y significa sin gobierno. La anarquía del año 20, que comienza en 1820 desde luego, se establece por la falta de unificación de criterio político. ¿Qué quiero decir con esto? No nos podíamos poner de acuerdo los argentinos, en esa época todavía no hablábamos de Argentina, sino de las Provincias Unidas del Río de la Plata, no se pudieron poner de acuerdo sobre qué proyecto de país implementar. No solamente no pudieron encontrar una forma de gobierno a implementar, sino que no se pusieron de acuerdo con la redacción de una constitución nacional. ¿Por qué es importante la redacción de una constitución nacional? Porque en este librito figuran los derechos y garantías de los ciudadanos de un país y reconoce a un país como soberano. Y después de firmar la independencia el 9 de julio de 1816 en la provincia tucumana, no hubo un proyecto de país que se pudiera implementar. Nacieron dos facciones, los unitarios y los federales, antagónicas, por cierto, que se van a disputar el poder sobre las Provincias Unidas del Río de la Plata durante una década. La pregunta acá es, si tenemos una anarquía, es decir, no tenemos un gobierno centralizado que pueda tener poder y ejercer autoridad sobre el territorio nacional, ¿en quiénes caía esta tarea? Y acá tenemos que hablar de la figura de los caudillos, López, Ramírez, y aquí en Buenos Aires nace poco a poco la figura del estanciero Juan Manuel de Rosas. Sin embargo, antes de hablar de Rosas, debo indicarles que durante 1820 Buenos Aires va a ser unitaria, tal es así que representantes del Partido Unitario como Martín Rodríguez o Bernardino Rivadavia serán los que van a llevar la autoridad en esta provincia, mientras que en el interior de las provincias del Río de la Plata van a estar en manos de estos caudillos que todos eran federales. Voy a hacer una acotación aquí que es bastante importante hacer, creo yo, porque trae mucha confusión respecto a nuestra historia nacional. Bernardino Rivadavia fue el primer hombre en ostentar el cargo de presidente. Sin embargo, fue presidente únicamente de la ciudad de Buenos Aires y no de todas las Provincias Unidas del Río de la Plata. Recién en 1862 Bartolomé Mitre se convertirá en el primer presidente de todo el territorio argentino unificado. Cuando nosotros decimos, cuando asume un nuevo presidente que va a ocupar el famoso asiento, sillón de Rivadavia, sí, es verdad, va a ocupar el asiento de Rivadavia porque fue el primero en tener el título de presidente. Pero recuerden, solo fue presidente de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, una serie de revueltas en las que no voy a hacer mucho hincapié ahora porque si no el video sería muy largo, hace que Dorrego se subleve, que haya un levantamiento en Buenos Aires por parte de los federales. Lavalle, unitario, se enfrenta a Dorrego, que era federal, y finalmente lo fusila.
Dorrego era muy amigo, íntimo, camarada de Juan Manuel de Rosas. Entonces Rosas desea vengar la muerte de su amigo Dorrego, por supuesto que quiere acabar con la vida de Lavalle. Sin embargo, le perdona la vida con la condición de que se exilie, que se vaya del país para no volver a verle la cara. La Sala de Representantes, que era el órgano que vino a reemplazar el Cabildo y que por ende elegía a las autoridades de Buenos Aires, vio a esta actitud de Rosas como una política conciliadora, una política que ponía paños fríos a una situación bastante violenta en aquella época, y lo elige la Sala de Representantes a Rosas como gobernador de la provincia de Buenos Aires en el año 1829. Es aquí, en este día, que va a haber un gran cambio. Las provincias del interior se vuelven unitarias y la provincia de Buenos Aires, de la mano de Rosas, se vuelve federal. Juan Manuel de Rosas, federal, fue la persona que más poder ostentó en toda la historia de nuestro país. Él va a tener dos gobernaciones, la primera de 1829 hasta 1832 y luego a partir de 1835 hasta el año 1852. Su primera gobernación se caracterizó por él tener las llamadas facultades extraordinarias. ¿Y en qué consistían estas facultades extraordinarias? Que tenía más influencia y poder que el resto de los gobernadores de las demás provincias, de las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿A qué me refiero con que tenía más poder y más autoridad? Facultades extraordinarias justamente significan que Rosas tenía la potestad de sancionar leyes con muchísima más rapidez que el resto de sus colegas, es decir, de sus otros gobernadores de las Provincias Unidas. Reviste al Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, Rosas en este caso, con además un poder legislativo. Dentro de las principales medidas del primer gobierno de Rosas, podemos mencionar que Rosas fue uno de los principales gestores del Pacto Federal del año 1831, con el objetivo de organizar las relaciones interprovinciales y hacer frente a la ofensiva de sus grandes enemigos, la Liga Unitaria. Además, el objetivo principal de su primer gobierno fue restaurar el orden en Buenos Aires, que durante muchos años estuvo lleno de guerras civiles. Además, instauró el uso obligatorio de la divisa punzó, que era un brazalete de color rojo. El uso de la divisa punzó era un brazalete de color rojo muy sobresaliente sobre la ropa oscura que se utilizaba en esa época, principalmente los señores, que era obligatorio usar si eras federal. En el caso de salir a la calle sin usarlo, eso podía permitir que te parara la policía, que toda estaba por supuesto controlada por el federal Rosas, y traerte algunos dolores de cabeza políticos, si ustedes me entienden a lo que me refiero. No nos olvidemos que el primer gobierno de Rosas, que dura 3 años, tiene como principal objetivo reorganizar la provincia de Buenos Aires, sí, pero también combatir contra los unitarios. De manera que si salías a la calle sin la divisa punzó, este brazalete rojo en el brazo, era un motivo por el cual te podían señalar de unitario y por ende como enemigo del rosismo. Y si hablamos de Juan Manuel de Rosas, también tenemos que mencionar que cuando se llega al año 1832, él le pide a la Sala de Representantes que le revestía de poder ejecutivo en la provincia de Buenos Aires. Rosas ya no está conforme con las facultades extraordinarias, sino que él quería la suma del poder público. ¿Qué significa esto? Concentrar en su persona el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Más poder que cualquier otro gobernador y más poder que cualquier otro presidente que haya pasado por nuestro país. La Sala de Representantes le niega la suma del poder público diciéndole, che, ¿no te parece demasiado con las facultades extraordinarias? Comandás el Ejército Nacional, tenés... Además del Ejecutivo tenés casi el Legislativo. Además, ¿querés la suma del poder público? Te la negamos. Y Rosas, ofendido y orgulloso, renuncia a la gobernación de Buenos Aires y durante 3 años no va a ser gobernador. Sin embargo, en estos 3 años y con la sucesión de diferentes gobernadores que no logran llegar y llevar orden a la provincia de Buenos Aires,
no nos olvidemos que el verdadero poder de Rosas descansa en el gran apoyo popular que tiene de los bonaerenses y de las bonaerenses, es decir, Rosas gobierna con muchos enemigos, sí, pero también gobierna con un apoyo popular que no tuvo otro gobernador en el siglo XIX. Además, él era muy querido porque era un hacendado. Él no gobernaba desde su gran casa como otros gobernadores. Es decir, él no estaba lejos del pueblo, muy por el contrario. Era común verlo los fines de semana compartiendo asados con los estancieros, bailando alguna que otra chacarera, bebiendo con los trabajadores y peones rurales. Su acercamiento a los sectores populares va a ser la base en la que descansará su poder. De manera que en 1835, después de que haya 3 gobernadores en la provincia de Buenos Aires, durante la ausencia de Rosas, la Sala de Representantes no le queda otra que, finalmente, otorgarle la suma del poder público. Y ahora sí, Rosas era imparable, porque nada se interponía en su poder. Concentraba en su persona, como les decía anteriormente, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y si tenemos que hablar de Rosas, permítanme en este momento hablar de su esposa, Encarnación Ezcurra, una mujer sin igual en la historia argentina. Muchos no son conscientes o muchas personas desconocen el rol tan importante que tuvo Encarnación en la vida política de su esposo. Para empezar, Encarnación se casa con Rosas un poquito usando un engaño. Rosas era un hombre muy atractivo físicamente, era un señor alto, esbelto, rubio, de ojos claros. Si hay algo que no le faltaba a Rosas, además de ambición, eran minas. Encarnación, por el contrario, no era una mujer muy atractiva. Los documentos de la época la definían como una mujer un tanto varonil, con mucho bigote, media rellenita, grandota. Acá, desde Tip Histórico, no estamos en contra de las mujeres que usan bigote, pero bueno, para los cánones de belleza de la época no era muy atractiva Encarnación. Y como se daba cuenta que lo estaba perdiendo a Rosas porque estaba noviando con otras muchachas, lo que hace es fingir un embarazo para engancharlo. En esa época no estaba bien visto un hijo extramatrimonial, de manera que Rosa se casa finalmente con Encarnación, no solamente porque la quería, vamos a decir la verdad, él le tenía mucha estima a Encarnación, pero bueno, finalmente se casa con ella totalmente engañado, pensando que en el vientre de Encarnación crecía el fruto de su amor, ponele. Finalmente, Encarnación finge tener un aborto natural, finge perder un embarazo, pero a los pocos meses queda embarazada de verdad, queda embarazada en serio, de la única hija del matrimonio, Manuelita. Van a tener una bebita, la que van a llamar Manuela, con cariño le decían Manuelita. Y bueno, ¿por qué hablo de todo esto? Quiero introducir a Encarnación Ezcurra al video. Encarnación Ezcurra era una mujer de armas tomar y velaba mucho por la autoridad política de su esposo. Tal es así que fue la creadora de una fuerza parapolicial con el único objetivo de perseguir a los unitarios y a todos los enemigos de su esposo. Y me refiero nada más ni nada menos que a la Mazorca. La Mazorca perseguía, torturaba y hasta asesinaba, si era necesario, a todos los enemigos del régimen de su esposo. Encarnación, no vamos a decir que gobernó a la par de Rosas, pero fue su mano derecha, sin lugar a dudas. Durante el segundo gobierno de Rosas, la economía bonaerense creció enormemente. No nos olvidemos que la provincia de Buenos Aires tenía 2 elementos que no van a tener ninguna de las demás provincias, que son el puerto y la aduana. El puerto y la aduana van a ser fuentes de riqueza en la provincia de Buenos Aires y Rosas lo va a saber aprovechar muy bien. Tanto poder tenía Rosas y tal era la suerte, la destreza, la fuerza que tenía sus tropas para vencer al enemigo, que los unitarios, a pesar de estar casi derrotados, no se darán por vencidos. Y tal es así que los gobernadores López de Santa Fe, Ferré de Corrientes y Seguí de Entre Ríos se reúnen en el año 1842 para establecer un plan antirrosista. El general Paz ocupa Corrientes y derrota a Echagüe en Coaguazú. El italiano Giuseppe Garibaldi se incorpora en la lucha del Río de la Plata desde el bando unitario. Al frente de la armadura uruguaya es vencido por Brown. Oribe derrota en Arroyo Grande, en Entre Ríos, a las fuerzas oriental de Rivera y repone en el cargo de gobernador de esa provincia
al general Urquiza. Rivera se refugia en Montevideo. De esto se desprenden unos nombres que más adelante vamos a tener en cuenta, principalmente el de Urquiza, que va a ser el nuevo gobernador de Entre Ríos, porque este personaje histórico va a tener mucho que ver con la final e inevitable caída de Juan Manuel de Rosas en 1852. Fíjense todos los intentos que hubo que tener por parte de los unitarios con apoyos extranjeros para poder sacar a Rosas finalmente del poder. Y antes de hablar y llegar finalmente a la caída de este personaje tan emblemático del siglo XIX, no quiero dejar de hablar de lo siguiente. Rosas tuvo un excelente comportamiento y una muy buena destreza a la hora de reafirmar la soberanía nacional ante potencias extranjeras del tamaño de Francia y de Inglaterra. Y acá nos metemos con el tema del bloqueo anglo-francés. Las acciones armadas llevadas a cabo por Francia e Inglaterra merecen una reflexión en este video de tipo histórico. Las potencias bloqueadoras de Francia e Inglaterra encontraron en Rosas un gobernante sumamente decidido que supo enfrentar las exigencias extranjeras. La soberanía nacional fue defendida decorosamente, como los franceses y los ingleses jamás imaginaron que un gobernador de Sudamérica lo iba a poder hacer. El bloqueo anglo-francés y la defensa de Rosas y del general Lucio Mansilla ante estas dos potencias europeas con tanto prestigio y poder representan uno de los episodios más importantes de la historia argentina. Este bloqueo anglo-francés que comienza el 2 de agosto del año 1845 finalmente finaliza con la victoria argentina, o en esa época las Provincias Unidas del Río de la Plata, el 31 de agosto de 1850, resultando victorioso, obviamente, como les decía antes, las tropas de Rosas. Sin embargo, esta excepcional lucha que da Rosas no hace que los unitarios le tengan más simpatía. Y es así como en el año 1852 Urquiza, gobernador de Entre Ríos, forma el Ejército Grande con la ayuda de Brasil y Uruguay. De esa manera, van a llevar a cabo la batalla de Caseros, en la que finalmente Rosas será derrotado. Ahora, fíjense ustedes qué interesante este detalle. Se tienen que juntar 3 países para poder derrotar a las tropas rosistas, que tanto apoyo tenían de los bonaerenses, ¿no es cierto? La batalla de Caseros finalmente no logra asesinar a Rosas, sino que le permite exiliarse al país de Inglaterra, donde va a fallecer algunos años más tarde. Él se exilia con su hija Manuelita y va a exiliarse y va a terminar pasando sus últimos años en este país de Europa. Se exilia únicamente con su hija porque años anteriores Encarnación Ezcurra fallece, es decir, Rosas ya es viudo. Es importante destacar en este momento que, algo que por ahí no muchos saben, Urquiza, que fue el que finalmente derrota a Rosas, va a quedar con un prestigio político y social muy importante en nuestro país. Y obviamente, justo José de Urquiza, quien era hasta ese momento el gobernador de Entre Ríos, al ser el que finalmente derrota a este gran hombre, a este mito viviente que era Juan Manuel de Rosas, va a quedar como presidente de la Confederación Argentina. Pero ojo, los bonaerenses que adoraban a Rosas desconfiaban muchísimo de Urquiza. No iban a aceptar ser gobernados por el enemigo de su gran gobernador y líder. Entonces, Buenos Aires, a partir de la batalla de Caseros, se va a constituir como un estado aparte. ¿Sí? Aunque no lo creas, durante 9 años Buenos Aires fue un país aparte del resto de las provincias argentinas, que finalmente en el año 1861, con la batalla de Pavón, se unificará al territorio nacional y de esa manera va a quedar organizado el país que conocemos hoy en día, hasta el sur de Buenos Aires, porque la Patagonia va a ser incorporada a la República Argentina más adelante con la campaña al desierto de Julio Argentino Roca, pero ese es tema de otro video. Bien, y como reflexión final quiero hablar un poquito sobre Rosas en la historiografía argentina, porque la realidad es que muchos lo tildan como un dictador, otros en cambio le siguen poniendo el mote de el restaurador de las leyes. Hay muchas opiniones encontradas respecto a Juan Manuel de Rosas. Y sí, es que cuanto más poder concentra en sus manos un político, más enemigos tiene, pero también más apoyos. Entonces, muchos historiadores van a ver a Rosas como un dictador, como un asesino, porque después de todo, a través de la mazorca, esta fuerza parapolicial que crea su mujer, muchos unitarios fueron torturados y hasta asesinados.
Además, la censura en la prensa era moneda en corriente en sus tantos años de gobierno. Mientras que otros lo ven como un caudillo bien cercano al pueblo, es decir, ese caudillo popular que va a estar a favor de los sectores más humildes de la provincia de Buenos Aires. De manera que hasta el día de hoy, año 2021, el personaje de Juan Manuel de Rosas sigue dando que hablar. Para muchos fue un dictador sangriento, violento, que lo equiparan hasta inclusive con Adolf Hitler, lo comparan con este genocida del siglo XX, y otros dicen que no. Por ejemplo, Félix Luna, un historiador argentino muy prestigioso, Félix Luna dijo, no lo defiende ni lo condena, pero dice, hizo lo necesario. A ver, había que reorganizar el pueblo de Buenos Aires. Buenos Aires es la provincia más grande, más compleja, tiene el puerto y la aduana, lo que le da un abanico de características que no tienen otras provincias como Córdoba, San Luis, etcétera, etcétera. Entonces muchos de estos historiadores van a estar a favor, no justificándolo. Estar a favor no es justificar la violencia. Ojo con esto. Pero muchos de ellos van a decir, bueno, Rosas hizo lo que dadas las circunstancias se podía hacer. No nos olvidemos que durante todos los años que gobernó Rosas no se sancionó una constitución nacional. Claro, a Rosas no le venía nada bien que se constituyera o que se armara una constitución nacional. ¿Por qué? Porque la constitución nacional lo que hace es establecer una forma de gobierno y lo que hace es implementar leyes. Y Rosas decía, yo soy la ley. Una constitución nacional limitaría el poder, la autoridad de este personaje. Y claro que no le venía nada bien que se redactara una constitución. Rosas estaba en contra de una constitución que finalmente Urquiza sí va a armar con José Alberdi como su mano derecha en el año 1853, que es la Constitución Nacional que tenemos hasta hoy en día, que ha sufrido reformas, por ejemplo en el año 49 con la primera presidencia de Perón, la última en 1994 con la presidencia de Carlos Saúl Menem. Fíjense esto, Rosas es derrotado en 1852 y a los pocos meses ya se sanciona la Constitución Nacional, estableciendo como forma de gobierno una república y una confederación. Obviamente, si hubiese seguido Rosas en el poder, jamás hubiésemos podido tener una constitución nacional que le dé un marco legal a nuestro país. Pero bueno, a pesar de esta crítica u observación que se puede hacer de Juan Manuel de Rosas, muchos historiadores optan por no juzgarlo ni condenarlo, porque dadas las circunstancias violentas que revestían a las Provincias Unidas del Río de la Plata en ese periodo, hizo lo que pudo, hizo lo que tenía que hacer. Es difícil hacer juicios de valor desde el siglo XXI. No podemos juzgar tan fácilmente a los personajes que vivieron y lucharon hace 200 años. Que Rosas es uno de los hombres más emblemáticos de nuestra historia, eso no hay dudas. Urquiza también lo fue, cada uno con sus contradicciones y con sus errores. Y de esta forma llegamos al final de nuestro complejo video sobre Juan Manuel de Rosas. Podría haber una segunda parte, porque sobre este personaje histórico tenemos para hablar horas enteras. Sin embargo, traté de hacer la síntesis lo mejor que pude. Espero poder haberte ayudado. Si sos uno de mis estudiantes de tercer año y pronto tiene que dar el examen de Rosas, bueno, espero que este video te haya sido de utilidad. No dejes de darle like aquí debajo y por favor compartirlo con quien vos consideres que necesitas saber más sobre la época rosista. Nos vemos hasta la próxima y como siempre digo, muchas gracias por estar del otro lado.